En el momento de determinar si hay o no una conducta, no me interesan, y esto lleva a bastantes confusiones, como van a ver ustedes cuando se metan en la discusión doctrinaria, no me interesan otros datos de la mundaneidad de la conducta. Es decir, la conducta se da siempre en un magma fenoménico, ¿no? Uno está en determinado lugar en el espacio, el tiempo, se viste de determinada manera, hay luz o no hay luz, en fin, infinidad. La conducta nunca se da en un vacío absoluto, sino que se da en un mundo lleno. Entonces muchos se preguntan, bueno, pero el resultado es algo que en el delito lo tenemos que ver junto con la conducta, porque toda conducta que sea delito necesita un resultado. Y la conducta tiene miles de resultados, miles. Antes de tener el tipo, yo no sé qué es lo que le interesa al derecho penal. Claro que todo forma parte de la conducta, por eso la conducta es sustantivo y los demás son adjetivos. Pero para determinar que hay conducta no necesito tener en cuenta el resultado, porque no sé cuál de los miles de resultados que tiene una conducta que son absolutamente imprevisibles. No, eso no. Hay un magma mundano. Eso hasta que no tenga el tipo que me diga, no, mire, a mí me interesa para saber si hay un pragma conflictivo, a qué hora fue, de qué modo, por qué medio, cuál era el vínculo con el otro. Bueno, eso le interesa, eso lo puedo saber recién cuando llego al requisito, a establecer el adjetivo de tipicidad. Antes, no lo sé. Los datos reales estos datos no son relevantes para el concepto mismo de conducta elaborado para materializar el nullum crimen sine conducta, ¿no? Eso está claro. Ausencia de conducta hay cuando tenemos lo no exteriorizado. Lo no exteriorizado pueden ser disposiciones internas del ánimo, pensamiento. Hay un principio romano tradicional, cogitationes poenam nemo patitur, el pensamiento no puede delinquir. Las manifestaciones son las manifestaciones de deseos internos. Sí, claro que pueden ser punibles, las manifestaciones sí, pero el deseo, la disposición interna, el pensamiento no. El pensamiento y lo interno lo podemos o bien saber por manifestación o bien inferirlo. Lo que está prohibido es inferirlo. La manifestación, claro, yo puedo odiar a un sujeto. Está prohibido que me condenen por inferir que odio al sujeto. Pero si manifiesto mi odio al sujeto rompiéndole la cabeza, no. Yo lo puse de manifiesto, claro. Eso es otra cosa. Lo que no se puede hacer es inferir disposiciones internas, pensamiento, etcétera. No hay conducta cuando se trata de puros hechos humanos, es decir, de intervención de un ser humano sin voluntad. La intervención de un ser humano sin voluntad puede darse en dos hipótesis. Una, que no tenga capacidad humana de voluntad, que el sujeto momentáneamente o permanentemente no tenga capacidad humana de voluntad. No tiene capacidad humana de voluntad un oligofrénico profundo, por ejemplo, no la tiene. Si hace movimiento, tiene una capacidad. No tiene capacidad, más claramente, no tiene capacidad humana de voluntad, es involuntable, un epiléptico en el momento de la crisis, todo crisis de gran mal. Cuidado, no confundamos la involuntabilidad, la incapacidad humana de realizar conducta, la incapacidad humana de voluntad, no lo vayamos a confundir con la incapacidad psíquica de culpabilidad, que es la inimputabilidad. Para que haya incapacidad de conducta, incapacidad de voluntad, involuntabilidad, lo que debe haber es inconsciencia, privación de la conciencia, un estado de coma, un estado de crisis epiléptica, de gran mal, no hay conciencia. Una desconexión, plum, se cortó la conexión eléctrica y hasta que no se le restablece, el sujeto está inconsciente, privado de conciencia.
La inimputabilidad es una perturbación de la conciencia. Hay una conciencia funcionando a nivel perturbado. Acá directamente no hay conciencia. La otra circunstancia por la cual puede no haber conducta, porque queda reducida a un mero hecho humano en que interviene un ser humano pero sin voluntad, es la llamada fuerza física irresistible, que puede ser interna o puede ser externa. Fuerza física irresistible interna puede ser una parálisis histérica. El sujeto de pronto se paraliza, enmudece, en fin, hay una incapacidad de conducta por una fuerza física irresistible interna. Su cuerpo no responde a la manifestación de voluntad. Puede haber una fuerza física irresistible externa, que es cuando el sujeto actúa como una masa mecánica, ¿no? Estoy parado delante de una vidriera, viene una multitud, me empuja contra la vidriera, rompo el cristal de la vidriera, me meto adentro, es un desastre, no hice nada, no tuve voluntad de nada, simplemente me llevó una fuerza, colocó ahí. Estoy en un balcón, me empujan, me caigo, lesiono a un sujeto que está sentado abajo. Fuerza física irresistible de carácter externo. Hay una incapacidad de acción o de conducta que es muy discutida en el último tiempo, que es la de las personas jurídicas. ¿La persona jurídica puede realizar una acción? En realidad la persona jurídica es incapaz de acción. Si nos atenemos, es una vieja discusión que viene de la doctrina alemana del siglo XIX, la teoría de la realidad, la teoría de la ficción. El derecho penal rechaza la teoría de la realidad de la persona jurídica. Por la esencia, el derecho penal no la puede admitir. Toda teoría real de la persona jurídica es una teoría organicista, empieza a hablar de que el cerebro está acá, los brazos están en otro lado. No, la persona jurídica es incapaz de realización de conducta. Esto no implica que los directivos de la persona jurídica realicen conductas y sean responsables penalmente. Por supuesto. Tampoco implica impedirle al juez penal que pueda tomar medidas de carácter administrativo al lado de las penas respecto de la persona jurídica, suspenderla, intervenirla, disolverla, pero son medidas de carácter administrativo siempre, no son medidas de carácter penal. ¿Que se las puede rodear de garantías penales? Sí, también se les puede rodear de garantías penales, pero en definitiva no estamos hablando de derecho penal ni tenemos que alterar todos los principios del derecho penal para hablar de responsabilidad penal de persona jurídica, cuando lo que estamos haciendo es aplicarle sanciones de carácter administrativo, y en eso estamos resolviendo una mera cuestión de competencia del juez penal o de alcance de la competencia del juez penal. ¿Cuáles son las consecuencias de decir que en el delito nos falta el sustantivo directamente? Bueno, ¿por qué no suprimimos este concepto previo de sustantivo y nos vamos directamente al tipo? Bueno, las consecuencias son notorias, no voy a señalar todas, después en el desarrollo ustedes van a ver que van a ir entendiendo algunas de estas más, ¿no? Por ejemplo, contra un puro hecho humano no puede ejercerse la legítima defensa, sino solo el estado de necesidad. ¿Por qué? Porque no es una agresión ilegítima la que estoy recibiendo por parte de la persona contra la cual me defiendo. Entonces lo único que puedo hacer, si me viene alguien encima que me lo empuja a otro, puedo en estado de necesidad, para evitar un mal para mí, causarle un mal menor, pero no puedo defenderme con la misma amplitud de la legítima defensa, en que no hay proporción, en principio, entre la acción agresiva y la acción defensiva. Quien usa a una persona que no realiza conducta es autor directo, no es autor mediato. Es decir, me cargo un sujeto y se lo tiro encima a otro. Yo soy autor del hecho, es con él de la misma manera, pero de la misma manera que si emplease un martillo o si le tirase una bolsa cargada de ladrillos, es lo mismo.
Hay tipos que exigen intervención de 2, 3 más personas, etcétera, tipos plurisubjetivos. En el caso de los tipos plurisubjetivos, no puedo contar como una intervención más la de una persona que no realiza conducta. Es decir, eso tengo que contar la de las personas que realizan conductas. Puede haber alguna duda respecto de la capacidad psíquica en algunos estados, el sueño, el hipnotismo, etcétera. ¿La persona realiza conducta o no realiza conducta? Hay discusiones científicas, discusiones de neurólogos, etcétera, y puede sembrarse una verdadera duda penal. Es una cuestión de hecho, en cada caso yo creo que hay que resolverlo, y si hay una situación de duda, tiene que funcionar el indubio pro reo. En la duda tengo que estar en lo más favorable al sujeto, y lo más favorable al sujeto es considerar que en esos casos no hay conducta directamente. Pasamos al concepto de tipicidad. Es decir, ya tenemos el sustantivo conducta, el primer adjetivo, la conducta típica. Realmente la palabra tipo es una traducción convencional que se ha hecho del alemán, pero realmente la palabra originaria alemana es Tatbestand y la traducción literal sería supuesto de hecho. Naturalmente que en castellano decir supuesto de hecho, supuestosidad de hecho, etcétera, es una cosa absurda. Se ha traducido esto por tipo, pero en realidad al traducirlo de esta manera pierde un poco el sentido originario. En alemán se habla de supuesto de hecho fáctico y de supuesto de hecho legal. Supuesto de hecho fáctico es lo que está en el mundo. Tengo un sujeto con un puñal clavado, muerto, etcétera, hubo una conducta, un sujeto le clavó el puñal, por supuesto, mató, el sujeto está muerto, tengo eso adelante. El supuesto de hecho fáctico. El supuesto de hecho legal es la fórmula que tengo en el artículo 79, el que matare a otro será penado con 8 a 25 años. Bueno, supuesto de hecho legal, el tipo que nosotros llamamos, está en la ley. El supuesto de hecho fáctico está en el mundo. No podemos hablar de tipo fáctico en castellano porque tipo es un concepto ejemplar. Por eso les digo que la traducción es un poco complicada. Pero distingamos el hecho del mundo y el supuesto de hecho legal, es decir, el tipo que está en la ley. Una cosa pertenece al mundo, la otra pertenece al Código Penal. Bien, lo que tenemos que ver es que el pragma conflictivo, ahora voy a decir qué es el pragma conflictivo, que me está definiendo la ley, abarque el supuesto de hecho fáctico que tengo en el mundo. Pragma conflictivo es la conducta más el resultado, básicamente. Resultado que, como dije al analizar la conducta, una conducta tiene miles de resultados. Hay un resultado que le interesa al tipo legal. Ese recién me lo individualiza el tipo, entonces sé cuál de los resultados de la conducta interesan. Pragma conflictivo es fundamentalmente conducta más resultado, es decir, conducta. Bien, ante todo conducta. Esto indica que el derecho penal es derecho penal de acto, como dije hace un rato. Señalé que ahí aparecía algo raro. Sí, efectivamente. En tanto que el derecho penal es de acto, el poder punitivo tiende siempre a ser de autor por la inevitable selectividad. Esfuerzo del derecho penal es mantener el derecho penal como derecho penal de acto. Inevitablemente el poder punitivo tiende a convertirlo, en función de la selectividad, en de autor. ¿Para qué sirve el tipo penal? ¿Qué funciones cumple esa conceptuación del pragma que está en la ley? Cumple dos funciones. Por un lado es claro que habilita poder punitivo. Pero por otro lado, es lo que nos sirve para contener el ejercicio del poder punitivo. Sin tipo penal, el poder punitivo se aplica a discreción, es decir, cuando se elimina la tipicidad legal, como ha sucedido en algunos regímenes políticos, como el derecho penal nacional socialista, el derecho penal de China popular,
Vietnam en algún momento, en todos esos casos nos encontramos con que desaparece el tipo penal y entonces el juez procede por analogía a definir las conductas punibles. Fabrica el tipo por analogía con otro tipo. Hay un famoso caso de pena en el Estado stalinista, donde se dijo, bueno, en fin, la práctica, ciertas prácticas religiosas están prohibidas, etcétera, porque implican lesiones, etcétera. Bueno, ¿cómo? Bueno, pero no tenemos un tipo penal. Ah, bueno, no tenemos un tipo penal, analógicamente aplicamos el de aborto. Bueno, la locura. Pero bueno, la construcción del tipo penal no es exactamente lo que dice el tipo, pero es algo parecido. El derecho penal sin tipo penal se convierte en un derecho penal de autor, es una búsqueda del enemigo. Y en la búsqueda del enemigo el juez deja de ser juez y se convierte en policía.